¿Ahora? Vale. Buenos días. Vamos a empezar ya para podernos ajustar al tiempo y que las presentaciones primera y última tengan un espacio equitativo y no haya, como siempre, acúmulos de retraso al final. Solo recordar a los ponentes o presentadores de las comunicaciones que el tiempo dedicado a la presentación es 7 minutos y quedan 2 minutos para cuestiones aclaratorias o preguntas de las personas que están en la audiencia. La única venganza que tendremos los moderadores será que si no cumplen los 7 minutos, pues no tienes preguntas. Es lo justo, ¿no? El que se le vea que vaya muy lento, intencionadamente, para que no haya preguntas, cuidado, el moderador podrá hacer extensiones extraordinarias del tiempo. La caña. Bueno, primer título. La ausencia de STIN previene el daño en un modelo experimental de fibrosis peritoneal. Los autores, Marchán, García Jiménez, Gonzalo Mateo, Rubio Soto, Copitina, Tejedor Santamaría, Marqués Expósito, López Cabrera, Ramos y Ruiz Ortega, de la Fundación Jiménez Díaz y Universidad Autónoma de Madrid. Todos ellos. Presenta Marta Ruiz Ortega. Hola, gracias a todos por venir a pesar de la fiesta de ayer y espero no ir muy despacio ni muy rápido. Bueno, aquí todos sabéis lo que es el daño peritoneal que se produce en los pacientes, en los enfermos renales que tenemos en diálisis peritoneal. Y yo solo quiero remarcar que estos pacientes tienen una inflamación sistémica que hace que no solo la exposición a los líquidos de diálisis, que afortunadamente ahora ya son biocompatibles y presentan menos daño de la membrana peritoneal, sino también la existencia de una inflamación sistémica hace que haya un mayor daño de esta membrana, que a lo largo del tiempo, cuanto más tiempo se está exponiendo a líquidos de diálisis, hace que haya una serie de cambios que al final lo que tenemos es una pérdida de la funcionalidad de la membrana. Estos cambios son unos cambios a nivel celular, tenemos una pérdida de la membrana, de la capa mesotelial, un infiltrado de células inflamatorias hacia la zona submesotelial, que hace que se activen tanto los fibroblastos residentes como las células mesoteliales que se transdiferencian y pasan al espacio submesotelial, contribuyendo a la producción de proteínas de matriz extracelular, al engrosamiento de esta membrana y, por tanto, a la pérdida de la funcionalidad. En este contexto, nuestro grupo, que es un grupo de investigación básica, pues estudia los mecanismos implicados en el daño con el fin de mejorar. Nos hemos centrado en STIN, que es un sensor de DNA citosólico que activa múltiples vías inflamatorias y que podría ser un mediador del daño inflamatorio que ocurre en este daño en respuesta a los líquidos de diálisis. En primer lugar, lo que quisimos ver es si había un aumento de STIN en la membrana peritoneal en respuesta al daño y estudiamos qué pasaba en modelos experimentales de ratón de exposición a líquidos de diálisis y podéis ver en las membranas peritoneales control apenas hay tinción para STIN y en los ratones dañados hay un aumento de STIN en el peritoneo, las zonas engrosadas por técnicas de inmunistoquímica, la tinción marrón, y lo mismo en biopsias de pacientes en diálisis peritoneal. Esto es un peritoneo normal y estos son peritoneos de pacientes que tienen un aumento de STIN en las zonas dañadas donde se ha engrosado la membrana peritoneal. Nuestro objetivo fue estudiar STIN y para ello lo que hemos utilizado es un ratón knockout de esta proteína y hemos hecho un modelo de exposición a un compuesto, la clorexidrina, que lo que hace es un daño peritoneal más agresivo que el de los líquidos de diálisis para poder verlo más rápido. Y al cabo de cuatro semanas, que es un tiempo bastante extenso, pues pudimos saber qué pasaba a nivel del peritoneo y luego hicimos lavados peritoneales para ver la respuesta inflamatoria en el peritoneo. La activación de STIN se produce por la unión de DNA-CGAS y eso hace que se una STIN al complejo IRF3 y TSBK y luego esto actúa a través de diferentes rutas. Entonces, en primer lugar, quisimos ver si en los ratones que habíamos inducido un daño, que como podéis ver este es el ratón control y esto es lo que ocurre en respuesta a la clorexidrina, que es un engrosamiento enorme de la membrana peritoneal, mucha fibrosis y mucha inflamación,
vimos que en esta zona hay un aumento de los niveles de STIN, que lo confirmamos por diferentes técnicas a nivel de expresión génica y de expresión proteica, y también vemos un aumento de la activación de la vía. Aumenta TBK1, aumenta la fosforilación, aumenta el otro componente que se une a STIN, el IRF, y esto es un factor de transcripción que lo que hace es unirse al DNA, promotores de la secuencia de genes de la vía de TNF de interferón. Como podéis ver aquí, pues hay un aumento de diferentes genes regulados por interferón, la quimioquina CXCL10 y otra serie de genes de esta ruta. ¿Qué pasa en los knockout de STIN? Pues como podéis ver aquí, en ausencia de la proteína de STIN hay una disminución muy marcada del engrosamiento de la membrana peritoneal. Esto lo confirmamos a nivel de la expresión génica y disminuían factores profibróticos, factores implicados en la transición mesotelia-mesénquima, como es SNAIL, o pérdida de proteínas de las células mesenquimales, aumento de expresión de factores profibróticos como gremlin, que es un mediador muy importante en la transición mesotelia-mesénquima, producción de expresión de genes de proteínas de matriz extracelular, que las confirmamos por Western blot, un aumento de fibronectina, y también un aumento de la expresión de alfa-SMA, que es un marcador de fibroblastos activos. Entonces, tenemos un mayor aumento de células que producen matriz extracelular, y en el KO de STIN, pues todo esto está disminuido. Fuimos a ver qué pasaba a nivel de la expresión de genes inflamatorios y, como podéis ver, en los ratones expuestos a clorexidina hay un aumento de expresión de diferentes mediadores de inflamación, como son IL-1 beta, IL-6, interferón gamma, y todos ellos están disminuidos en los ratones knockout para STIN, y también a nivel de la expresión de diferentes quimioquinas. Y, por supuesto, como os he comentado, pues disminuyen los genes regulados por STIN. Una de las vías más importantes en la respuesta inflamatoria es el factor NF-κB, que también está regulado por la vía STIN. Como podéis ver aquí, en los ratones dañados hay un aumento de esta activación de esta ruta, aumenta la fosforilación de NF-κB, la subunidad P65, que se ha demostrado que es la que está implicada en la regulación de genes inflamatorios como la quimioquina MCP1, que es la principal quimioquina que recluta macrófagos. También vimos que aumenta la fosforilación de la subunidad IK, que luego se degrada y que es la que induce la activación de NF-κB, y esto no ocurre en los ratones knockout de STIN. Y aquí podéis ver, este es un peritoneo control, que la ruta NF-κB no está activada. En el dañado hay un aumento muy marcado de la activación de la ruta NF-κB, y en el knockout de STIN pues no hay activación de esta ruta. Luego también confirmamos qué pasaba con la respuesta inflamatoria a nivel peritoneal, y hay un aumento de de la infiltración de células inflamatorias de linfocitos CD3, CD4 y de macrófagos, y esto no ocurre en el ratón knockout de STIN. Y a nivel del efluente peritoneal, pues también vimos que había un aumento de la respuesta inflamatoria de más células en el efluente peritoneal que no aparecen en el ratón knockout de STIN. Por lo tanto, las conclusiones es que STIN juega un papel clave en el daño y en la inflamación peritoneal, que la ausencia de STIN previene la fibrosis peritoneal y la inflamación en un modelo experimental en ratón inducido por ciclosidrina, y que estos estudios, por lo que quisimos fue estudiar los mecanismos moleculares implicados, y que nos queda ver si STIN podría ser un biomarcador o una diana terapéutica en el daño peritoneal asociado a la diálisis. Gracias. Y para finalizar, lo más importante, la persona que ha realizado este estudio es Vanessa Marchand, que es una estudiante de doctorado de mi grupo, y este es el resto de los colaboradores del grupo, Raúl y Laura y los demás, que se han realizado en la Fundación Jiménez Díaz en colaboración con el grupo del CBM de Manolo López Cabrera y con nefrólogos del Hospital de la Paz y con José Jiménez Arnau del Hospital de la Princesa. Gracias. Muchas gracias por atenerte al tiempo también y por tu brillante presentación. ¿Preguntas? Muchas gracias. Viene, viene. Sí, porque la voz no está muy bien. ¿Tenemos alguna forma de modular STIN? Tenemos un inhibidor farmacológico que lo hemos testado en el modelo de clorexidrina, que también nos inhibe la respuesta inflamatoria. El problema que es todavía a nivel experimental.
una de las rutas que se inhibe es la vía NF-κB y el problema es que actualmente no podemos inhibir la vía NF-κB, lo hemos probado a nivel experimental y como es una vía que regula muchos procesos, disminuimos también la respuesta inflamatoria buena. Entonces hay que seguir investigando para ver cómo podemos modularla. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Pasamos a la segunda comunicación. Pasamos a la segunda comunicación. Eliminación de sodio por peritoneo, natriuresis en una población de pacientes en programa de ultrafiltración peritoneal. Del grupo del Hospital Clínico Universitario de Valencia presenta Miguel González Rico. Ah, no, pues no. Este no es Miguel. Vale. Buenos días, soy María Fernanda y voy a hablar acerca de la eliminación de sodio por peritoneo y natriuresis en una población de pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria en un programa de ultrafiltración peritoneal. La insuficiencia cardíaca se caracteriza por una retención desproporcionada de agua y de sodio. En el tratamiento de esta, el pilar fundamental va a ser el tratamiento de la congestión. Esto a través de pautas diuréticas que con el paso de los tiempos en estos pacientes se puede llegar a una resistencia diurética. Es en este punto de la enfermedad donde nos tenemos que plantear terapias adicionales, en este caso la diálisis peritoneal. La hipótesis de nuestro estudio es que la diálisis peritoneal produce un balance negativo de sodio, que sumado a la natriuresis de los pacientes mejora el pronóstico y mayor supervivencia. El objetivo principal de nuestro estudio es calcular la eliminación total de sodio renal y peritoneal en pacientes que siguen un programa de diálisis peritoneal por síndrome cardiorrenal y ver su relación con la mortalidad. Como objetivos secundarios, la eliminación peritoneal renal total cada 3 meses durante los primeros años. Mediremos la eliminación de sodio en relación a las psicodextrinas y la eliminación de sodio en base a otros parámetros. Tenemos un estudio retrospectivo con pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria en un programa de ultrafiltración peritoneal donde estudiaremos su descripción demográfica, el balance de sodio, su relación con el riesgo de mortalidad. Este estudio fue realizado en el Hospital Clínico de Valencia, donde se inicia la unidad de cardiorrenal y se empieza a ultrafiltrar pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria en el 2008 hasta el 2021, reclutando 117 pacientes que posteriormente, con criterios de exclusión, permanencia menor de 3 meses, registros incompletos y visitas TED, estudiamos un total de 57 pacientes y 500 visitas. Se estudió los pacientes con diferentes pautas, las pautas con icodextrina o más glucosados o solo las pautas con glucosados. Se realiza el cálculo de gramos de sodios eliminados por vía peritoneal, renal y total en 24 horas. Se usaron 3 tipos de líquidos de diálisis en cuanto a concentraciones de sodio. En los resultados, obtuvimos que el seguimiento y las salidas hubo una permanencia media de 21,48 meses de los pacientes, 32 pacientes salieron del estudio, 22 fueron por exitus y de estos 22 exitus, 12 fueron por causas cardíacas. Es relevante y cabe resaltar que durante el seguimiento de los pacientes solo hubieron 8 ingresos por descompensación cardíaca de los pacientes estudiados. La edad media de inicio de la diálisis peritoneal fue 74,63 años y el 72% eran mayores de 70 años. El sexo, el 70% eran hombres, había mucha comorbilidad de los pacientes, como vemos en los porcentajes y se vio reflejado en el índice de comorbilidad de Salso. En cuanto a las pautas de diálisis, el 21,1% solo utilizó icodextrina, el 14% usó icodextrina y glucosados también, y mayoritariamente el 64,9% usaron solo glucosa.
El balance de sodio al inicio de la diálisis peritoneal obtuvimos estos resultados. En la eliminación peritoneal de 1,69 y la eliminación renal 1,69. A nosotros nos pareció relevante este resultado porque vemos que con la diálisis peritoneal le vamos a sumar al paciente una eliminación de sodio pues el doble que la renal, haciendo un balance total de sodio de 3,57. Luego comparamos la eliminación de sodio con las características de nuestros pacientes y vimos que la eliminación peritoneal y renal no fue significativa, por lo tanto, esta no tenía que ver con sus características ni con el sexo, la edad y sus comorbilidades. Luego hicimos una comparación de la eliminación de sodio en base al uso de icodextrina o no uso de icodextrina y tampoco encontramos resultados significativos porque los pacientes que llevaban diferencia significativa, los pacientes que llevaban glucosa hicieron una eliminación de sodio peritoneal de 1,82 y los pacientes con icodextrina o con algún otro glucosado eliminaron 1,26. Tampoco tuvimos diferencias en el total de ultrafiltración en 24 horas. Entonces, no tuvimos diferencias en ninguna de estas pautas. Luego se realiza una regresión lineal múltiple de la eliminación de sodio, donde vamos a estudiar la eliminación peritoneal, renal y total en relación a estas variables: edad, sexo, filtrado glomerular, diuresis, ultrafiltración, el uso de icodextrina y el sodio plasmático. Obtuvimos estos resultados. En la eliminación peritoneal estaba relacionada con la ultrafiltración y con el sodio plasmático, y que la eliminación renal estaba relacionada con la diuresis y con el sodio plasmático. Como estudiamos varias variables, no tuvimos relación ni con el filtrado glomerular, ni con la edad, ni con el sexo. En cuanto a la evolución temporal de la eliminación de sodio, cabe resaltar en esta gráfica que la eliminación peritoneal del sodio en los primeros 2 años fue mantenida. En cambio, la de la eliminación renal probablemente haya disminuido en relación al filtrado glomerular. Esto lo tenemos representado a 2 años porque a partir de ese tiempo la muestra iba disminuyendo y iba cambiando. En cambio, hicimos una regresión de Koch ajustado a edad y obtuvimos que el balance total de sodio por encima de la media disminuye la mortalidad en relación a todas las variables estudiadas, en este caso igual el sexo, la edad, la diabetes, fue la única que nos dio como un factor protector para que disminuya el riesgo de mortalidad. En el caso de las curvas de supervivencia, vemos como la supervivencia mediana de 34 meses puede aumentar con la excreción total de sodio y lo vemos desde el inicio del estudio. De los primeros meses se ve como la gráfica se va separando. En cuanto a nuestras conclusiones, la diálisis peritoneal permite la eliminación de sodio en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, eliminación peritoneal de sodio similar a la natriuresis y ninguna de las dos varía significativamente en los primeros años de diálisis peritoneal, y la suma de eliminación peritoneal y renal de sodio supone un beneficio adicional para el control de la enfermedad con mejoría de la supervivencia. Y ya está. ¿Hay tiempo para alguna pregunta en la sala? Hola, muy bonito el estudio, además muy clínico, me ha encantado. Lo que no me ha quedado claro es, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo estáis mirando la eliminación? ¿Cogéis, o sea, a nivel práctico, ¿no? ¿Cómo estáis mirando el sodio que había, esta eliminación de sodio a nivel práctico? Que eran un análisis y si habéis tenido en cuenta, igual que la urea y eso, si hay interferencias, ¿no?, de la gran cantidad de glucosa que hay en la bolsa, si había alguna interferencia a la hora de medir, ¿no?, los valores si hacéis alguna corrección por el nivel de glucosa de la bolsa. No hacemos ninguna corrección y sí que se realizaron por analíticas de líquido peritoneal y de la diuresis. Para la de 24 horas hacíais sí. la concentración y luego multiplicabais por el volumen de la bolsa y luego por el volumen de litros de líquido. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
César quería... Yo quería hacerte una pregunta, no sé si la conoces. Infundí una bolsa o dos, he visto en el esquema. Sí, podrían ser una, dos, hasta tres. Eso se pautaba de acuerdo a la estabilidad clínica del ¿Y cómo paciente. abonáis a la Seguridad Social este tratamiento? ¿Como un tratamiento de diálisis peritoneal completo o por el volumen que utilizáis? No he escuchado. Bueno, tú lo sabes. Sí, estos pacientes entran en el programa de diálisis peritoneal y se abonan. Y de hecho, el tratamiento es completo, igual que lleva una bolsa como lleva 5. Cosa que estamos reclamando hace tiempo de que, claro, deberías pagar según el número 2. Precisamente en estos pacientes, perdón, que habéis visto que en nuestra serie un 20% son un único intercambio de codestrina, en otras series es muchos más, en nuestro por circunstancias empezamos con glucosa y, claro, tener 20, 30 pacientes solo con un intercambio que paguen lo mismo que los que llevan 4, pues no tiene mucho sentido. Incluso pagáis el suplemento por la ecodestrina, ¿no? Sí, igual. Con lo cual es un tema a resolver y con la administración. Sí, eso está ya llevamos reclamado tiempo hace tiempo. diciéndolo. Claro. Sí, Yo creo que, sí, que es universal y deberíamos de ponernos de acuerdo todas las comunidades, No. deberían de ponerse de acuerdo. Estamos en una cita con Consellería para plantearlo y lo han entendido perfectamente, tanto las compañías como la Consellería. Pero José Luis, entenderlo lo entienden desde siempre, porque son políticos, pero no lo hacen luego. Estamos en ello y os diré algo en breve, porque ya estamos haciendo gestiones. Yo creo que el impedimento, por lo menos en mi comunidad, fue siempre las empresas. No, en este caso no. Esta vez no, Las totalmente empresas no, no porque... querían vender una bolsa. No, esta vez, vamos, es que si no, se le corta directamente. El que no quiera va fuera, ya sabes. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos a la tercera comunicación, cuyo título es Calcificación vascular y microbiota intestinal y en sangre en diálisis peritoneal. Autores Merino Riga, Araujo, Bancu Dumitrescu, Pereira, Silva, Campos, Costa, Suárez y Sampaio Maía. O sea, un artículo, una presentación internacional portuguesa, rumana. Sí. ¿Quién la presenta? Perdón. Yo, Ana Merino. Ana Merino. Pues adelante, Ana. Buenos días. Soy Ana Merino, adjunta del Hospital Doctor Josep Trueta de Girona, y os voy a presentar un trabajo que hice durante mi rotación externa en Oporto, en el I3S, en el grupo Nephrology and Infectious Disease, sobre calcificación vascular y microbiota intestinal y en sangre en pacientes en diálisis peritoneal. Bueno, todos sabemos que la calcificación vascular es una condición frecuente en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo aquellos en terapia renal sustitutiva, y es un factor de riesgo bien establecido para riesgo cardiovascular y riesgo de mortalidad. Varios estudios han reportado cambios en la microbiota intestinal en pacientes con enfermedad renal crónica, lo que se conoce también como disbiosis intestinal, y a su vez esta disbiosis también contribuye al estado inflamatorio y al aumento del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes en diálisis peritoneal. Son varios factores los que contribuyen a esta disbiosis intestinal, como son la polifarmacia, la uremia, las restricciones dietéticas y las comorbilidades de nuestros pacientes. Y el papel de la microbiota intestinal y en sangre en el rol en la calcificación vascular de pacientes en diálisis peritoneal no se conoce con exactitud, por lo que el objetivo de nuestro trabajo fue explorar el link entre la microbiota intestinal y en sangre y la calcificación vascular en pacientes en diálisis peritoneal. Para ello, realizamos un estudio en el que reclutamos 44 pacientes en diálisis peritoneal en el Centro Hospitalar São João de Oporto. Excluimos a aquellos pacientes menores de edad, aquellos incapaces de dar su consentimiento informado y aquellos que habían tomado antibióticos o habían presentado una infección en los últimos 3 meses. Recogimos información clínica y demográfica, muestras de heces y sangre, el score de Dragao para medir la calcificación vascular y el índice de comorbilidad de Charlson para estimar el riesgo de mortalidad. Analizamos la microbiota intestinal y en sangre mediante el análisis por PCR de las regiones hipervariables de V3 y V4 del 16S-rRNA, y aquí os presento algunos de los resultados de este estudio.
Aquí en esta tabla podemos ver el grupo de pacientes sin calcificación vascular, que son aquellos pacientes que tenían adragado de 0, y el grupo de pacientes con calcificación vascular, que son aquellos que presentaban calcificación vascular moderada severa, que eran con adragado de 1 o más. Vimos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a edad. Los pacientes más mayores presentaban más calcificación vascular, los varones y los diabéticos. También interesante vimos que los pacientes con calcificación vascular presentaban KTVs más bajos y que también el KTV se correlacionó inversamente con la severidad de la calcificación vascular. Y sorprendentemente vimos niveles de fósforo y calcio-fósforo, de producto calcio-fósforo, más bajos en pacientes con calcificación vascular. Esto luego lo asociamos que había de forma estadísticamente significativa más toma de análogos de la vitamina D en el grupo sin calcificación vascular y que no tomamos varias muestras evolutivas, sino que solo tomamos muestras en un punto temporal. Cuando analizamos los marcadores de translocación bacteriana, las toxinas urémicas y los parámetros inflamatorios, no encontramos diferencias estadísticamente significativas cuando comparamos grupo con y sin calcificación vascular, pero sí que encontramos que el factor soluble CD14 se correlacionó positivamente con la severidad de la calcificación vascular. Y también vimos una correlación entre la severidad de la calcificación vascular y el riesgo de mortalidad estimado por el índice de Charlson. Aquí podemos ver los cambios relativos en los diferentes grupos bacterianos, en intestino y en sangre, comparando pacientes con calcificación vascular, que son las barras grises, y pacientes sin calcificación vascular, que son las barras azules. A nivel intestinal vimos cambios en los grupos Coprobacter, Coprococcus 3, Lactobacillus y Eubacterium neligens, y en sangre vimos cambios significativos en pacientes con calcificación vascular en Cutibacterium, Pajarelobacter, Devosia y Fomicrobium y Pelomonas. Cuando comparamos pacientes con riesgos de mortalidad moderado severo, que son las barras grises, que eran scores de Charlson de 3 o más, con scores de Charlson de 2 o menos, que son las barras azules, vimos que los cambios observados en pacientes con más calcificación vascular también se observaban en pacientes con más mortalidad en cuanto a Bacterium neligens en intestinal y Devosia en sangre. Por lo que con este estudio lo que proponemos es que, como ya se había reportado en estudios previos, edad, sexo masculino, diabetes se relacionan con calcificación vascular, que el KTV de urea se correlaciona inversamente con la severidad de la calcificación vascular, que esto también se había visto en algún trabajo, que el riesgo de mortalidad lógicamente se correlaciona positivamente con la severidad de la calcificación vascular, que el factor soluble CD14 se correlaciona positivamente con la severidad de la calcificación vascular, que vimos algunos cambios en los grupos bacterianos mencionados comparando pacientes en diálisis peritoneal con y sin calcificación vascular, y que cuando comparamos pacientes con riesgos de mortalidad más altos frente a riesgos de mortalidad más bajos, vimos que se corroboraban los cambios observados en pacientes con más calcificación vascular en cuanto a Bacterium neligens intestinal y Devosia en sangre. Por lo que con este trabajo lo que nos gustaría proponer es si Bacterium neligens intestinal, Devosia en sangre y el factor soluble CD14 podrían ser explorados como biomarcadores de calcificación vascular en pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente en esos pacientes en diálisis peritoneal. Gracias por vuestra atención. ¿Preguntas? Doctor Portolé. Muy interesante, gracias. ¿Habéis hecho estudios de validación como prueba diagnóstica utilizando curvas ROC para ver la sensibilidad o la posible predicción de estos marcadores que propones en su asociación a la existencia de calcificación? O sea, darle la vuelta a la pregunta, porque lo que habéis comprobado son asociaciones. Si quieres, en el paso siguiente que propones,
utilizarlo como un sistema diagnóstico de clasificación o un marcador. ¿Habéis hecho o vais a hacer estudios de Kurban-Rock o de sensibilidad o especificidad? Bueno, sí, es interesante para hacerlo en un futuro, pero bueno, necesitaríamos un estudio con más pacientes y más largo, sobre todo. Claro, es un estudio que tenía que lo tomamos todo en 2 meses y eso no tenemos evolución. Pero sí es interesante. Felicidades por el estudio. Cogisteis el índice de Adragao. Era en Porto, por supuesto, pero tenéis datos con el Caupila, lo digo porque la calcificación abdominal tiene un significado un poco diferente a las calcificaciones de Adragao. Nos hubiera gustado, ¿eh? Bueno, ya sabéis, las limitaciones del estudio de los estudios son de presupuesto, ¿no? Mucho, y allí lo hacían, los adragados los hacen a todos los pacientes anuales. Y tenían todos los adragados, no hicimos ni índices de resistencia vascular ni otros parámetros. Esto ya lo tenían por defecto en todos sus pacientes del programa de peritoneal y por eso lo aprovechamos. Y el Caupila no lo tenían tampoco. Sí, puede. Claro, es fácil, claro. A mí me dijeron, si es algo que tengas que pedir, no, pero esto lo tenían todos, por ser portugués lo tenían. Los adragados los tenían de todos. Sí, bueno. Lo hacen anuales. Sí, pero lo tenían de todo, que aquí no lo tenemos, ¿no? Y decimos, bueno, pues lo aprovechamos y lo miramos. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Significado pronóstico de la fibrilación auricular al inicio de diálisis peritoneal. Estudio retrospectivo. Del grupo del Hospital Universitario de Coruña, los autores Sierra Castro, Blanco Pardo, Rodríguez Carmona, Saleta Cobos, López Iglesias, García Falcón, Astudillo, Jarrín y Pérez Fontán. ¿Presenta la comunicación? Diego Sierra. Venga, encantada. Sí. Buenos días. Soy Diego Sierra, residente de tercer año del Hospital de Coruña, y voy a presentar este estudio que realizamos con la colaboración del resto de residentes y de los adjuntos de la sección de diálisis de mi hospital. Como introducción, comentar que la comorbilidad al inicio de diálisis es el principal marcador de riesgo de mortalidad en diálisis peritoneal. En este contexto, el significado de la fibrilación auricular está insuficientemente analizado. La fibrilación auricular es una condición que es más frecuente en el subgrupo de pacientes con enfermedad renal crónica y cuanto más mayor es el deterioro de filtrado glomerular respecto a la población general. Probablemente por las características propias del subgrupo poblacional y también porque bastantes de los factores de riesgo de debut de una FA, de una fibrilación auricular incidente, son compartidas por este subgrupo. Además, es una condición con un importante riesgo embolígeno, que también es mayor en pacientes con deterioro de la función renal respecto a la población general. Además, como complicación añadida, no está clara la idoneidad de iniciar anticoagulación en un paciente con una fibrilación auricular. De hacerlo, lo estaríamos haciendo sobre una población predispuesta a eventos hemorrágicos. Y comentar que hay algunos estudios que refieren que puede haber una discreta reducción de riesgo en diálisis peritoneal frente a hemodiálisis en cuanto a eventos isquémicos y hemorrágicos, pero como digo, son pocos estudios con pocos datos. Generalmente, en el global se estudian pacientes en hemodiálisis. No. Ahora, el objetivo de nuestro estudio es analizar el perfil epidemiológico de los pacientes que presentan fibrilación auricular al inicio de diálisis peritoneal, definir, por tanto, el significado pronóstico de la arritmia y, en este contexto, explorar el impacto pronóstico que tiene o no el tratamiento anticoagulante. Para ello, sobre los 1.034 pacientes de nuestra sección, los que han estado o están en la sección de diálisis peritoneal, hemos realizado un análisis retrospectivo cuya variable de estudio principal es la presencia de fibrilación auricular al inicio de la diálisis, variable de resultado, mortalidad, riesgo de peritonitis, supervivencia pura de la técnica, tasas de ingreso hospitalario, eventos isquémicos y hemorrágicos, y como análisis secundario el impacto de la anticoagulación oral en los pacientes con la arritmia.
Los resultados más importantes son los que paso a comentar. Con una muestra, como digo, de 1.034 pacientes, 110 presentaban fibrilación auricular basal, es decir, menos de un 11%, que se ajusta bastante a las tasas que hay publicadas en general en población con enfermedad renal terminal. 46 de ellos estaban anticoagulados, que comentaré posteriormente, y 180 presentaban FA en cualquier momento, basal más incidente. En cuanto a las características de los grupos, podemos ver en la tabla que en general los pacientes del grupo fibrilación auricular eran mayores, presentaban una mayor tasa de filtrado glomerular al inicio de la diálisis, mayores cifras de proteína C reactiva, menores de albúmina y colesterol, y eran más frecuentemente varones, 70% frente a un 58% en el grupo que no presentaba la arritmia. Además, presentaban más antecedentes de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, EPOC, hepatopatía y depresión, sin alcanzarse diferencias significativas en cuanto a la arteriopatía periférica, la enfermedad cerebrovascular o las neoplasias. En general, podemos ver que el perfil de comorbilidad era claramente peor en el grupo de pacientes con fibrilación auricular, excepto esa tasa de filtrado glomerular basal mayor, que también encaja con que sean más comórbidos. En los limitados casos en los que se dispuso de estudios de composición corporal, estos mostraron una mayor sobrehidratación con mayor masa grasa y menor masa magra en los pacientes con fibrilación auricular basal, sin alcanzarse diferencias significativas en el índice de masa corporal. Como podemos ver en las gráficas, el azul es el grupo sin arritmia y el verde el grupo fibrilación auricular. El estimador de Kaplan-Meier mostró peor supervivencia, menor tiempo a infección peritoneal en los pacientes con la arritmia frente a los que no la presentaban al inicio del tratamiento dialítico, sin alcanzarse diferencias en la supervivencia pura de la técnica. Asimismo, los pacientes con fibrilación auricular al inicio de diálisis presentaban mayores tasas de ingreso por complicaciones no relacionadas con la diálisis, sin encontrarse diferencias en las complicaciones dialíticas, en los ingresos por complicaciones dialíticas per se. Además, el análisis multivariante identificó la fibrilación auricular basal como un predictor independiente de mortalidad con un riesgo ajustado medio de un 39% mayor frente a los pacientes que no la presentaban. Falta una. Esta. Y como comentaba al principio, un punto importante, los eventos hemorrágicos e isquémicos, pues sí, efectivamente había diferencias significativas con más eventos en el grupo de fibrilación auricular. En cuanto a la anticoagulación, de los 46 pacientes que teníamos anticoagulados, que son en torno al 40%, todos con antivitamina K, presentaban mayor tasa de filtración glomerular basal, menor prevalencia de diabetes y de cardiopatía isquémica, sin otras diferencias significativas en cuanto a los antecedentes. En general, diferencias menores que parecen sugerir un perfil no sistemático de indicación de anticoagulación. En estos pacientes no se encontró diferencias significativas en cuanto a la supervivencia, los ingresos tanto por complicaciones dialíticas como no dialíticas, la supervivencia pura de la técnica ni el tiempo a peritonitis. Y tampoco se alcanzó significación estadística en estos pacientes en eventos hemorrágicos e isquémicos según estuviesen anticoagulados o no. Sí que es verdad que el grupo anticoagulado, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, presentaba mayor tasa de eventos hemorrágicos, pero sin alcanzar una significación estadística. Como conclusión, decir que los pacientes con fibrilación auricular al inicio de diálisis peritoneal presentan en general un perfil peor de comorbilidad que los pacientes que no sufren la arritmia, como digo, con la excepción comentada antes de la tasa de filtrado al inicio, que también encaja con eso, aunque sean más comórbidos. La presencia de la arritmia predice de manera independiente mayor riesgo tanto de mortalidad como peritonitis, ingreso hospitalario por complicaciones no relacionadas con la diálisis, eventos isquémicos y hemorrágicos. No detectamos un perfil claro, consistente, que explique por qué solo tenemos el 40% de los pacientes con la arritmia anticoagulados, y tampoco encontramos diferencias en los pacientes con la arritmia, en cuanto estén anticoagulados o no, en mortalidad, tasa de ingreso, supervivencia de la técnica, eventos isquémicos ni hemorrágicos. Muchas gracias. Gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Ninguna? Una pregunta. Ahí hay una pregunta.
Hola, ¿qué tal? Soy Elisa del Hospital Clínico de Valencia y me ha llamado la atención de todos los que tenéis anticoagulados, ninguno lleva ACOTS, realmente anticoagulantes orales. ¿Es por algo por lo que no queréis utilizarlos? En nuestra serie sí que tenemos bastantes que Nosotros sí lo llevan. en nuestro centro ninguno. Sí que es verdad que hay otros centros revisando la literatura, bueno, sí que es verdad que no está muy claro de momento en los pacientes conflictados de menos de 15 la indicación o no, pero sí que hablé con compañeros de otros centros que sí que los usan, pero normalmente los usan cuando hay alguna complicación asociada a la antivitamina K, calcifilaxis, etc. Normalmente, y son muy pocos casos, pero no, en nuestro centro no hay ninguno. No, y linkando con la charla anterior, bueno, yo creo que los pacientes en diálisis tenemos que ir reduciendo la antivitamina K a los pacientes, bueno, reduciendo, eliminando. No se ha hablado, pero no solo son en todos estos pacientes estaría muy bien, ya que los tenéis vistos, mirarles la calcificación vascular, porque la antivitamina K aumenta la calcificación vascular, que es una brutalidad, ¿no? Y encima el riesgo de calcifilaxis. O sea, vitamina K está relacionado altísimamente bloquear la vitamina K con los eventos de calcifilaxis. Nosotros tuvimos algún evento de calcifilaxis tanto en hemo como en peri y los cambiamos a ACOTS y la calcifilaxis regresó, o sea, se fue. O sea, el problema era el sintrón. Yo creo que la tendencia es que todos nuestros pacientes en diálisis dejar de utilizar los antivitamina K cuando los ACOTS son completamente seguros, y aquí en Europa no, en Estados Unidos la FDA aprueba la indicación por conflictados de menos 15, hay trabajos, hay evidencia de que no hay problema con el tratamiento. Vale, mira, yo quería hacer una cuestión. Primero, una felicitación a este grupo que tiene más de 1000 pacientes en un registro en DPE. Yo me parece admirable y lo primero, probablemente alguna de las cosas que se han preguntado aquí es que esta es una cohorte histórica de muchos años, no es de ayer. O sea que seguro que los primeros no existían los nuevos anticoagulantes. Era difícil ponérselo entonces. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, a mí sí que me preocupa una pregunta, que porque lo he vivido en actividad clínica. ¿Quién hace la indicación de anticoagular al paciente que está en fibrilación? Porque yo he vivido una época donde los nefrólogos éramos los que retirábamos la anticoagulación, no las que las poníamos. Y por tanto ahí puede haber un sesgo entre centros, me refiero. En vuestra experiencia, ¿cómo es esto? El problema es que en este estudio muchos de los pacientes en el registro de datos son pacientes que llevan bastantes años fallecidos, que igual empezaron la diálisis en el 90, en el 80. Entonces, claro, los datos son los que son. De hecho, la mayoría de los que presentaban fibrilación auricular basal en esos años no se anticoagulaban o se les ponía a veces digitálicos para controlar y nada más. Entonces, sí que es verdad que de los 40 y algo que tenemos anticoagulados son más recientes. Entonces, hay algunos que es claramente, hay un informe del cardiólogo que son ellos los que anticoagulan, pero depende muchísimo de la época, sobre todo. Esa es variable. Miguel, sí, está por ahí. Bueno, era por... Estamos fuera de tiempo. Pero... Sí, nada, únicamente porque a lo mejor alguno de vosotros ha pensado que os mandamos una encuesta hace unos meses para ver una foto de cómo estaba en los pacientes que tenemos cada uno en nuestro centro a fecha de ese día la prevalencia de fibrilación auricular en la diálisis peritoneal. Salía solo un 13%. Son más de 1.100 pacientes recogidos y solamente se preguntaba, por ejemplo, quién ponía la anticoagulación. Entonces, yo creo que una cosa muy importante es que los números salen muy parecidos. Casi todos llevan antivitamina K, había un porcentaje, pero claro, son pacientes actuales, ¿no? Sí que había ACOS y, no me acuerdo bien los números, lo tenemos escrito para publicarlo, pero bueno, un alto porcentaje lo hace el cardiólogo, no lo hacemos nosotros. Nosotros sufrimos los efectos de la 60% el cardiólogo, ¿vale? O sea, que aunque somos los que llevamos al paciente y lo sufrimos todos los días, el que le pone la indicación es el cardiólogo y nosotros luego, pues lo que tú decías, a lo mejor somos los que se lo quitamos después. Lamentablemente da para mucho el tema, pero tenemos que pasar a la siguiente, vamos fuera de tiempo, ¿no? Muy bien. La siguiente comunicación lleva como título Supervivencia de los pacientes diabéticos y obesos en diálisis peritoneal y su asociación con la composición corporal y analítica. Autores: Castillo Devia, Cabanas Carcasi, Merino Rivas, García Méndez, Novoa Páez, Martín Alemani, Turgué Escuder, González Suárez, Boix y Calavia Martínez. Hospital Universitario, Dr. Josep Trueta y
Son Espaces, Palma de Mallorca. Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Castillo, soy nefróloga del Hospital Josep Trueta de Girona. Y bueno, hoy queríamos presentar un pequeño trabajo que hemos hecho sobre la supervivencia de los pacientes diabéticos y obesos en diálisis peritoneal y su asociación con la composición corporal y analítica. Bueno, sabemos todos que en población general, y ya lo tenemos muy interiorizado, que la obesidad y la diabetes tienen un riesgo cardiovascular muy elevado y por ende una mortalidad más elevada, y por eso somos tan incisivos en el control de la obesidad y el control de la diabetes, y esto tiene que continuar así. Sin embargo, se ha observado que en los pacientes que están en hemodiálisis o que están en una enfermedad renal crónica avanzada se observa un efecto protector de esta obesidad. Esto se le ha llamado el efecto paradójico, que aparece en más patologías y que se ha observado en nuestra población en diálisis. También se ha encontrado en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, en pacientes ancianos, incluso en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, también se ha observado este efecto. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal avanzada y en diálisis se han planteado varias hipótesis para explicar esto, ¿no? Algunas, las más relevantes, son la compartimentalidad de la grasa. La distribución de la grasa, es importante la distribución de la grasa, ¿no? Hay una grasa central que es menos benigna para el paciente que la grasa periférica, así que esto es importante. También el papel del adipocito como una célula que es activa y que ayuda a secuestrar las toxinas urémicas. También se han planteado hipótesis genéticas y bueno, estos son estudios que han sido bastante criticados por lo impactantes pues, que son, y una de las mayores sesgos que se ha encontrado son las discrepancias entre los factores de riesgo competitivo. La desnutrición y la inflamación tan severa que tienen nuestros pacientes, que provoca una mortalidad más a corto plazo con respecto a la obesidad, que se observaría una mortalidad más a largo plazo. Lo único que genera estos estudios ha sido controversia, ¿no? Y nosotros también pues, quisimos entrar un poco en la controversia y por eso nos planteamos este estudio, ¿no? Un estudio retrospectivo observacional. Y observamos a nuestros pacientes en diálisis peritoneal durante 10 años, donde recogimos variables clínicas, analíticas y datos de bioimpedancia y realizamos un análisis multivariante de varianza y regresión de Cox. Obtuvimos estos resultados, una N de 144 pacientes, 68% hombres, edad media de 62 años, 34% de ellos diabéticos, 93 hipertensos, 33% cardiópatas, 23,6 obesos, 51,4 estaban en CAPD y la permanencia media en diálisis peritoneal fue de 33,6 meses. Bueno, estratificamos nuestros datos y obtuvimos estos grupos. Lo estratificamos en los pacientes diabéticos, la presencia de diabetes y la presencia de obesidad, y obtuvimos estos 4 grupos. 2 grandes grupos de diabéticos, unos obesos y otros sin obesidad, y otros 2 grandes grupos que no son diabéticos, no eran diabéticos, obesos y no obesos. Bueno, obtuvimos estos resultados significativos que tampoco nos sorprendieron mucho, en los cuales los diabéticos en general son pacientes que tienen presión arterial, o sea, están más hipertensos, y entre ellos los diabéticos obesos los que más. Y lo mismo ocurrió con la sobrehidratación. Los pacientes diabéticos eran los que estaban más sobrehidratados y los diabéticos, entre los que más, los diabéticos obesos. Y en cuanto a la supervivencia, esto es lo que observamos. Está muy relacionada con la diabetes, ¿no? Los que sobrevivían más son los pacientes que no son diabéticos. Pero sí que nos encontramos el efecto paradójico en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos no obesos tienen 4,5 veces más riesgo de mortalidad.
con respecto a los otros grupos y los diabéticos obesos 3,1 frente a todos los grupos. Entonces, pudimos encontrar este efecto paradójico en el grupo de pacientes obesos y concluimos esto, que la obesidad en pacientes diabéticos en diálisis peritoneal se comportó paradójicamente como protector de supervivencia en nuestra muestra en diálisis peritoneal. La mortalidad de los pacientes diabéticos en diálisis peritoneal es 1,3 veces menor cuando se asocia a obesidad y los parámetros de sobrehidratación por bioimpedancia son más elevados en pacientes diabéticos. Esto nos pareció bastante importante porque siempre los obesos somos un poco restrictivos en diálisis peritoneal con los obesos, pero la verdad es que últimamente hay muchos más obesos, son jóvenes y bueno, estos resultados pues nos ayudan un poquito a incluirlos un poco más y siempre tratar de intentarlo, ¿no? y incluirlos en nuestro programa. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Nadie quiere preguntar? Doctor Pérez Fontán. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta. Lo que se achaca normalmente a los obesos en peritoneal es la mayor incidencia de complicaciones técnicas e infecciosas. ¿Eso lo habéis analizado? Sí, analizamos las peritonitis, pero no encontramos diferencias significativas nosotros. ¿Y en complicaciones técnicas tampoco? No, complicaciones técnicas no, tampoco, no. Esto no lo analizamos, las complicaciones técnicas. Las peritonitis sí. Quería hacerte una pregunta, muchas gracias por la presentación, el estudio es interesante. ¿Cómo medir la obesidad? Porque yo creo que muchas veces el problema es que la obesidad definida como el índice de masa no es correcto, ¿no? Hablaba de la distribución de la grasa, quizás hay que medir el perímetro abdominal, quizás lo que más influya sea la mala distribución de la grasa visceral es la mala, ¿no? O sea, ¿cómo habéis definido la obesidad? Nosotros lo hicimos, índice de masa corporal mayor a 30 y bueno, es que los resultados nos faltaría mucho más para investigar esa distribución de la grasa y nos basamos en la bioimpedancia. Gracias. No hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues pasamos a la siguiente. La siguiente comunicación, manejo de la anemia en pacientes en diálisis peritoneal y áreas de mejora. Un proyecto multicéntrico del grupo de anemia de la SEN, del grupo Portolé, González Peña, Serrano Salazar, Gallego Domínguez, Vera Rivera, Caro Espada, Rivera Gorri, Munar Vila, María José Espigares y Quiroga. Presenta el doctor Portolé. Buenos días, casi más autores que pacientes, pero bueno. Estos son mis conflictos de intereses. Todos sabemos que la anemia es un proceso multifactorial y quizás por esto es difícil conseguir un adecuado control de la misma. Y todos sabemos que es un tema muy importante porque actúa como un multiplicador del riesgo y se asocia a mala evolución de nuestros pacientes. Las guías clínicas no nos ayudan mucho, fundamentalmente porque algunos conceptos no son exactamente iguales en todas las guías y fundamentalmente porque la diálisis peritoneal, como siempre, se sitúa en un intermedio entre la hemodiálisis y los pacientes no dependientes de diálisis y las guías no son muy claras sobre cuáles son los objetivos. Los objetivos que vamos a manejar en nuestro estudio es indicación de tratamiento con agente eritropoyético por debajo de 10,5, objetivos entre 10 y 12 de resultados, nunca tener un paciente por encima de 13 manteniendo el agente eritropoyético, las definiciones habituales de déficit de hierro absoluto y, muy importante, la indicación de tratamiento de hierro, que es en aquellos pacientes que tengan anemia y tengan un IST menor de 30 y una ferritina menor de 500, está indicado siempre la utilización de hierro para reducir el gasto en EPO o incluso para evitar su utilización. Solo decir que las guías NICE son las más recientes y traen conceptos muy interesantes como discutir con el paciente las indicaciones, por supuesto la utilización de hierro primero con las pautas de alta dosis, baja frecuencia. Sobre la prevalencia de la anemia traigo este estudio porque es un estudio europeo de registro nacional
donde podemos ver sobre más de 2.000 pacientes cómo, recordemos los números para luego, el 90% tienen anemia, 3 de cada 4, buenos días, 3 de cada 4 tienen agente eritropoyético y 1 de cada 4 están recibiendo hierro intravenoso, con un gran gap en el tratamiento del hierro con respecto al tratamiento de la eritropoyetina. Con respecto a los resultados, este número también para recordar, 21% fuera del rango más tolerante, que es entre 10 y 13, ¿de acuerdo? Con estas bases hicimos un estudio promovido por el GAS, en el que se invitó a todos los centros que estaban recogidos en las listas de los grupos de trabajo. Incluimos pacientes adultos que llevasen más de 3 meses en diálisis peritoneal. El corte es el último cuatrimestre de 2019. ¿Por qué? Porque queríamos evitar la interferencia del COVID. No queríamos obtener unos resultados que estuviesen mediatizados por el COVID. Tuvimos bastante éxito, creo, casi 20 hospitales, 350 pacientes. Queríamos excluir el síndrome cardiorrenal y no solo lo pusimos en criterios, sino que excluimos 5 pacientes que tenían una función renal residual de más de 20. Si nos vamos a los resultados, podemos ver cómo el 73% de nuestros pacientes están en tratamiento con agente eritropoyético y esto se asocia fundamentalmente a una menor persistencia de la función renal o un mayor porcentaje de pacientes técnicamente anúricos y a pacientes que vienen más de una hemodiálisis previa. Llamo la atención sobre el último línea, 1,4 años de tratamiento en diálisis peritoneal. Nada de lo que veamos aquí tiene que ver con pacientes incidentes, recientes o está justificado por el inicio del tratamiento. Solo como referencia los datos del registro sueco. Vimos también cuáles eran los agentes eritropoyéticos, mayoritariamente darbepoyetina, 2/3 con darbe, 3/4 con darbe, 1/4 con eritropoyetina, esto asociado a los concursos de las distintas comunidades autónomas. Un 66% de los pacientes, 2 de cada 3, estaban en el rango de las guías, 10,5 a 12,5, y los pacientes que estaban fuera de rango, por encima y por abajo, eran mejores resultados que lo que reportaba el registro sueco, que es nuestra referencia europea. Pero claro, el tratamiento hay que verlo de forma combinada. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, tenemos 156 pacientes que están recibiendo agente eritropoyético y no reciben ningún tipo de hierro, ni en ese momento, ni en los 3 meses antes, ni en el momento de tener la analítica se les prescribe. Esto vemos que refleja un poco también lo que sale en el registro sueco y lo más interesante es que casi la mitad de estos pacientes que están con el agente eritropoyético y no están recibiendo hierro tienen indicación, según las guías, para recibir hierro. Incluso el 13% de ellos tienen un déficit absoluto de hierro. Esto es un dato muy interesante. Aquellos que están recibiendo hierro oral, que es como un 10% de los pacientes, 2/3 de ellos tenían niveles de ferritina y de IST que indicaban el tratamiento con agente de hierro intravenoso, puesto que ya llevaban mucho tiempo recibiendo hierro oral. Cuando uno intenta clasificar los pacientes en lo bueno y lo malo es muy complicado, porque las guías no definen exactamente cuál es el objetivo del hierro. Y por eso hicimos esta clasificación en colores para, si me deja esto, avanzar. Hola. No me avanza. Gracias. Gracias. Hicimos una clasificación en colores con las recomendaciones de las guías y la situación de hierro. Entonces, en la medalla de oro sería estar entre 10,5 y 12,5 sin déficit de hierro, un 54% de pacientes. Esto es bueno, lo hacemos bien. Y hay unas zonas de medalla de plata, digamos, donde hay un poquitín de tolerancia a niveles más altos de hemoglobina o un poco de déficit funcional de hierro. Y luego hay claramente líneas de suspenso o muy deficiente, donde tenemos pacientes por debajo de 10 de hemoglobina que no reciben EPO, ¿de acuerdo? O pacientes claramente por encima de 13. Establecemos una serie de áreas de mejora, que son los pacientes que están incumpliendo las guías. Con estas recomendaciones tenemos pacientes por encima de 13 que se ve y se mantiene el agente eritropoyético. Tenemos pacientes que están en el rango de tolerancia y no se ajusta a la baja la dosis.
Sobre todo, tenemos un gran defecto en la utilización de hierro. Estamos perdiendo oportunidades de mejora en la utilización de hierro, tanto teniendo a pacientes que no lo reciben como pacientes que no corrigen el hierro antes de hacer el tratamiento con agente eritropoyético. Y esto, si lo veis ahí, no son números muy altos o no parecen números muy altos, 5% del total, 4% del total, pero si lo sumamos todo en su conjunto, llega casi a un 30% de pacientes claramente fuera de indicación de guías. Por tanto, los mensajes para llevar a casa son que el manejo actual es un poco mejor que las referencias suecas, pero es mejorable. Hemos identificado muchas áreas en las que con un poquito de atención, sin esperar a nuevos fármacos, sin esperar a que venga una pastilla milagrosa, podemos, mirando un poco más a nuestros pacientes, mejorar el control. La ferroterapia claramente es infrautilizada en diálisis peritoneal, quizás por motivos organizativos, y hemos identificado inadecuación a guías. Muchas gracias. No me deja pasar a la siguiente, pero es el agradecimiento a los 19 grupos que han enviado datos. Ahí está. Muchas gracias, doctor Portolé. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo sí que tengo alguna y es un poco la opinión. Bueno, esto está muy bien, la verdad que te felicito por el proyecto que fue vuestro, porque es una, digamos, examen de conciencia sobre cómo hacemos las cosas y eso siempre es bueno porque no hay otra forma de mejorar que ver lo que uno hace realmente. Respecto al hierro, parece que con los datos que has presentado, 2/3 de los pacientes que estaban con hierro oral no conseguían niveles óptimos, ¿no? Entonces, hierro intravenoso, hierro oral, tú en tu experiencia, ¿cómo lo ves? Las guías son muy claras. Si hay indicación de tratamiento con hierro, que recordemos que había muchos pacientes con indicación de tratamiento con hierro, está a tu criterio empezar directamente por hierro intravenoso o hierro oral. Pero si empiezas por hierro oral y a los 3 meses no lo has corregido, tienes que irte al hierro intravenoso. Luego, todos estos pacientes, no tenemos ese detalle, pero todos estos pacientes con el tiempo que llevan, se puede considerar que a lo mejor deberían pasar a hierro intravenoso. Estamos perdiendo una oportunidad de reducir los efectos secundarios de dosis altas de EPO, de mejorar nuestra factura gastando menos EPO y, sobre todo, de conseguir los efectos que han demostrado los cardiólogos corrigiendo la ferropenia, ¿de acuerdo? Porque tratamos más con EPO, seguimos siendo epocéntricos, como dice el doctor Cases, y no ferrocéntricos. Gracias. Estoy segura que en breve el hierro, la corrección del hierro será independientemente de la cifra de hemoglobina. Los cardiólogos ya lo hacen y no veo por qué nuestros pacientes, que son cardiológicos casi todos, no. Yo creo que al final será así. Yo lo que me gustaría, claro, no me podéis contestar, pero no sé si os han sorprendido los datos. Casi siempre que hacemos un estudio de lo que hacemos en el mundo real, encontramos muchas cosas que pensábamos que no estaban pasando. El examen de conciencia, es decir, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente comunicación, si no hay más preguntas. Gracias. Bueno, la siguiente comunicación lleva como título Biomarcadores de congestión, CA125 INT pro BNP en diálisis peritoneal. Autores Martín Báez, Lara Ruiz, Recio Mayoral, Salgueira Lazo, Arestefo Salva. Hospital Virgen Macarena, Sevilla. Buenos días, yo soy Alfonso Lara y quiero presentar las disculpas en nombre de mi compañera, la doctora Martín, que está de baja maternal, y espero poder estar a su altura. Bien, conocemos que la patología cardíaca y cardiovascular sigue siendo la causa principal de morbimortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y un reto importante de la medicina actual ha sido poder predecir y estimar el riesgo de sufrir un evento patológico en pacientes o en población sana. De hecho, en los últimos años ha cobrado un interés creciente algunos biomarcadores que llevan con nosotros incluso más de 15 años y que pueden aportar información en el aspecto diagnóstico, pronóstico o guía de tratamiento. A este respecto nos ocupa el ProBNP y el CA125. Como conocéis, el fragmento N-terminal del ProBNP es un péptido natriurético secretado por el miocardio ventricular, que es un indicador de estiramiento del ventrículo izquierdo, sugiere aumento de las presiones de llenado
izquierda y que puede ser un marcador de masa ventricular izquierda y de función sistólica del ventrículo izquierdo. Es un indicador de congestión intravascular, pero tiene metabolismo parcial renal y se influencia por el filtrado y por la edad. Y el CA125, que llevamos mucho tiempo usándolo como marcador y diagnóstico y seguimiento del carcinoma de ovario, es una glicoproteína sintetizada por otras estirpes celulares, como son las células mesoteliales, en respuesta a estímulo del aumento de presión hidrostática, el estrés mecánico y la citoquina inflamatoria. Tiene relación con mayor riesgo de muerte y de reingreso por insuficiencia cardíaca y se asocia con congestión sistémica, tisular e inflamación. Son resultados de estudios en general de cardiología y en estudios actuales, sobre todo en el entorno de insuficiencia cardíaca aguda. Por eso el objetivo del estudio nuestro ha sido analizar los biomarcadores CA125 y ProBNP en una población estable en programa de diálisis peritoneal y ver los posibles factores relacionados con su elevación. Sí, hemos hecho un estudio observacional descriptivo de corte transversal en la población de pacientes adultos de enfermedad renal crónica, estadio 5D, estables, prevalentes, al menos con 90 días, en el programa de diálisis peritoneal de nuestra área hospitalaria. El estudio de estadística clásica inferencial lo hemos hecho con R y los modelos de predicción de Machine Learning, de aprendizaje automatizado, con algoritmos conjuntos de Random Forest y conglomerados K-medias con BigML. Los resultados del análisis fueron sobre una muestra de 46 pacientes. Tuvimos el 56% eran varones, el 58% diabéticos y en el 70% de los pacientes tuvieron una ecocardiografía con fracción de eyección conservada, 12% moderadamente reducida y el 18% reducida. El 65% de los pacientes estaban diagnosticados por clínica o por hallazgo ecocardiográfico de insuficiencia cardíaca y en el 35% de los pacientes habían presentado un evento cardiovascular los meses previos o durante los 6 meses de observación del estudio. La media de edad de la población fueron 66 años y medio, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 57, con 3, y tuvieron una mediana de concentración del CA125 de 23 y una mediana del ProBNP de 1.286. Los hallazgos que figuran aquí abajo son de bioimpedancia, pero tuvimos problemas técnicos. Conseguimos solo 17 pacientes con estudio y nos los metimos en el análisis estadístico. Como vemos aquí, la correlación entre CA125 y ProBNP, pues aquí a la izquierda se muestra una relación débil pero positiva entre entre CA125 y el ProBNP. Y para el CA125 mantiene una relación débil negativa con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, también débil y negativa para la diuresis y para la ultrafiltración diaria. Y el ProBNP muestra una relación negativa débil para la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la diuresis diaria, y discretamente positiva para la ultrafiltración diaria. Aquí vemos la comparación para los grupos con insuficiencia cardíaca y sin insuficiencia cardíaca, como mostraron diferencias significativas para la edad, siendo mayores los de pacientes con insuficiencia cardíaca. Mostraron una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor, los pacientes con insuficiencia cardíaca, una menor diuresis, también los de pacientes con insuficiencia cardíaca, y una ultrafiltración por diálisis mayor, posiblemente por manipulación y por los esquemas de diálisis peritoneal programado. Y como vemos ayer en en las gráficas inferiores, el ProBNP era mayor con diferencias significativas en el grupo de ProBNP para el grupo el ProBNP para el grupo de insuficiencia cardíaca, y el CA125 también era mayor en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hicimos una categorización por terciles y un análisis de regresión
regresión logística y vemos como el percentil 33 y el 66 para ProBNP y CA125, para ProBNP en 675 y para el percentil 66 de ProBNP en 3100 y para CA125 en 17 y en 30,9 respectivamente. Mostraron que la odds ratio unos ratios de 40 para el tercil de ProBNP sobre el tercil para el primer tercil de ProBNP. Una probabilidad 40 veces superior de tener insuficiencia cardíaca para el tercer tercil en comparación con el primero. Y 7 veces y media del segundo tercil sobre el tercil primero. Y para CA125, una ratio de 6,5 del tercer tercil de CA125 sobre el primero. Hicimos unas curvas ROC para ProBNP y CA125. Vemos como la curva muestra una capacidad de discriminación bastante mejor para el ProBNP que para el CA125 y nos dio una sensibilidad del 80% para un ProBNP de 1188 y un 86% de sensibilidad de especificidad para este mismo valor. Y en las curvas la curva de ROC de CA125 mostró un valor predictivo negativo del 50% para el valor de 28 y un valor predictivo positivo del 90% para 36,9. Quisimos ver si podían añadir información al modelo, hacer el cruce de los 3 terciles de los dos biomarcadores y vemos cómo el tercer tercil para el ProBNP muestra un grupo de pacientes mayores de edad con menor diuresis y con una ultrafiltración mayor. Estos están cerca de la significación estadística, donde sí hay significación estadística en la aparición de insuficiencia cardíaca para los tres terciles de ProBNP y de CA125 y para la aparición de eventos cardiovasculares. Y no tiene relación estadística significativa con la fracción de eyección ventricular izquierda ni con el tipo de fracción de eyección. En ese contexto multifactorial y multidimensional hemos decidido añadir o analizar los resultados con Machine Learning, con inteligencia artificial, con BigML, que es una plataforma integral que ofrece muchas posibilidades de análisis. Y entonces creamos 45 modelos de random forest y 4 redes neuronales. Elegimos uno de los modelos con un coeficiente más alto y la información o la importancia más alta la daba para la fracción de eyección, para el CA125 y para el ProBNP, la edad o el LDL. Nos creó un modelo con un área bajo la curva por encima del 95%, una sensibilidad del 80%, y si creamos una aplicación en la que podemos medir los datos o los datos de un paciente que se incorpore nuevo, en el que podemos elegir el tercil en el que se ocupa de CA125 y de ProBNP, y nos da una posibilidad una probabilidad de aparición de insuficiencia cardíaca del 82%, introduciendo los valores aquí sobre un paciente de incorporación. Sí. Acabo. Bueno, y este es un modelo de conglomerado en el que nos da un conglomerado, un clúster, el segundo clúster, en el que muestra una probabilidad de insuficiencia cardíaca o de eventos cardiovasculares más altos. Esta es también una aplicación en la que puedes meter los valores del paciente y te selecciona el clúster. Así que podemos concluir, a pesar de las limitaciones, porque tenemos un N muy bajo que nos da una potencia estadística baja, no hemos podido disponer de los valores del CA126 de bioimpedancia, ni de no hemos podido hacer un estudio longitudinal, pero podemos concluir que en nuestros pacientes estables de diálisis peritoneal, los biomarcadores ProBNP y CA125 mantienen una correlación positiva débil
entre ellos y mantiene una correlación negativa con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, con la diuresis, y están relacionados con la aparición de insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares. Y nos permiten crear modelos de inteligencia artificial de predicción de insuficiencia cardíaca y alto riesgo de eventos cardiovasculares. Bueno, en base a que te has tenido que poner delante del micrófono y no estás preparado, aunque el tiempo es cedido y que los demás presentaciones de comunicación han ido perfectas, una pregunta en la audiencia. ¿Nadie se atreve? Mira, yo sí le hago una pregunta. El hacer estas determinaciones, por lo menos en la práctica clínica habitual que yo he seguido en mis pacientes, no era corriente, es decir, se hacía con objeto de un estudio. ¿Qué sensación tienes tú de la validez de estos modelos predictivos, sobre todo con inteligencia artificial, donde puedes meter cualquier cosa para tener alguna capacidad de predecir algo? Porque esto te obligaría a pedir estas exploraciones en todos los pacientes de forma continua, o sea, encarecer mucho el seguimiento de ellos. ¿Tú crees que es rentable, dicho de alguna manera, esta aproximación científica, esta investigación? ¿O hay otros factores pronósticos de la enfermedad cardiovascular y de la supervivencia de los pacientes más sencillos y que son más fáciles de recoger? Bueno, estos son biomarcadores que están ya muy disponibles, la disponibilidad es fácil, el costo no es alto. De todas maneras, hay que interpretarlo en el contexto de cada paciente y en el contexto multiparamétrico entonces yo creo que se debería incorporar en todos los pacientes, pero sobre todo la importancia quizás la ve la evolución en el tiempo. Es verdad que los modelos estos de Machine Learning te pueden encontrar relaciones e importancia donde no las sospechas, pero después la interpretación debe ser individual. Entonces, hay poca experiencia en diálisis peritoneal. El grupo de Davenport tiene alguna y el grupo de Valencia tiene, no son datos publicados, pero tiene. Entonces, la evolución en el tiempo del paciente quizás marque más que los modelos de predicción. Y ahí los valores normales y eso pues todavía no están establecidos. Muchas gracias, Alfonso. Pasamos a la siguiente comunicación. Estudio observacional retrospectivo sobre la prevalencia del prurito en pacientes en diálisis, de los autores Santos Alonso, Nava Jiménez, Botella Barrio Pedro, Álvarez García, Del Peso, Maldonado Martín, Sánchez Villanueva, Osorio González, Auxiliadora Abajo, del Hospital Universitario de La Paz. Presenta Carlos Santos Alonso. Pues nada. Muy buenos días. En primer lugar, no tengo conflictos de interés que declarar. Sabemos que el prurito urémico es un síntoma a menudo infradiagnosticado. Al menos al realizar encuestas a responsables de centros de diálisis, sabemos que hasta un 65% de estos responsables estimaban la prevalencia del prurito urémico en sus unidades en un 5% menos, cuando realmente este síntoma es mucho más frecuente. Y sabemos por una encuesta recientemente realizada por el grupo de la SEN, también a nefrólogos españoles, que hasta el 84% de los nefrólogos estimaban la prevalencia en sus unidades en un 20% o menos. Sabemos además que en aquellos centros donde mejor se estima la prevalencia del prurito, generalmente tienen una menor prevalencia del mismo, con lo cual parece que un mayor conocimiento del problema estriba en una menor prevalencia del mismo. Y según los estudios DOPS-1 y DOPS-2, esta prevalencia oscila entre un 40 y un 46%. Además, sabemos que en muchos pacientes hasta un 17% no lo reporta de manera activa, con lo cual es un síntoma en el que hay que indagar. Para realizar nuestro estudio, utilizamos un tamaño muestral de 192 pacientes distribuidos en las 3 técnicas. La herramienta de medida que utilizamos para valorar el prurito fue la escala visual analógica, que como sabemos va de 0 a 10. Se evaluó el porcentaje de pacientes tratados
y la mejoría tras el tratamiento, y buscamos relación con tiempo en diálisis, enfermedad arterial periférica, la causa de la insuficiencia renal, hemoglobina, eosinófilos, calcio, fósforo, PTH, urea, proteína C reactiva, prealbúmina, albúmina y KTV. Nuestros resultados demográficos fueron los siguientes. El 73% de nuestra muestra fueron varones, la edad media fue de 61,3 años, la enfermedad renal el grupo de enfermedades renales más frecuentes fueron las glomerulares, con un 25,5%, y las prevalencias de diabetes y de enfermedad arterial periférica fueron 24,3% y 15% respectivamente. Además, la distribución por técnicas fue del 52% hemodiálisis, un 36% diálisis peritoneal y un 12% hemodiálisis domiciliaria. Nuestros resultados fueron los siguientes. La prevalencia de nuestra muestra fue de un 56,7% y dentro de estos pacientes con prurito, hasta un 69,8% tenían un prurito considerable, mayor o igual a 5 según esta escala visual analógica, sin encontrar diferencia entre las diferentes técnicas. Sí que encontramos asociación entre cifras más elevadas de fósforo y la prevalencia de prurito y una mayor edad. Encontramos también una asociación entre cifras más elevadas en el VAS, mayores o iguales a 5, con un mayor tiempo en diálisis, y el porcentaje de pacientes tratados en nuestra muestra fue del 51,9%. Además, también es bastante interesante que, independientemente del tratamiento que recibieran, el 71% presentaron una respuesta adecuada al tratamiento, de 3 o más puntos en la escala visual analógica. Y encontramos una asociación entre esta mejoría de 3 o más puntos con la ausencia de enfermedad arterial periférica, cifras más bajas de calcio y un menor tiempo en diálisis. Y aunque creemos que es muy importante estimar la prevalencia y estar concienciados con este problema, entendemos esto como solo un paso más para abordar mejor y diseñar estrategias de tratamiento. Por este motivo, en la revisión bibliográfica que publicamos recientemente en la revista de nefrología, hicimos 2 propuestas de algoritmos de tratamiento dirigidas a 2 perfiles de pacientes que yo creo que son claramente distintos. Un perfil de paciente más comórbido, más añoso y con más polifarmacia y, por tanto, con mucho más riesgo de presentar interacciones farmacológicas y efectos adversos derivados de los tratamientos, y un perfil menos comórbido, más joven y menos polimedicado. Nuestras conclusiones son que la prevalencia del prurito urémico, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo muy elevada, un 56,7%, mayor incluso que las reportadas en series históricas anteriores, como los estudios DOPS-1 y DOPS-2. Hasta un 48% de los pacientes no reciben tratamiento. Encontramos asociación con edad, tiempo en diálisis y fósforo. El prurito urémico es igual de frecuente en las 3 técnicas y encontramos una buena tasa de respuesta en los pacientes tratados, de un 71% independientemente del tratamiento aplicado. Y además subrayar la importancia del desarrollo de algoritmos de tratamiento para una mayor concienciación y un mejor abordaje. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo te haría una pregunta. Ana, venga, Ana. Cuando dices que no llevan tratamiento, supongo que quelantes llevan todos. No hemos analizado el uso de quelantes. Me refiero a tratamiento dirigido para el prurito. Mira, la pregunta que yo te quería decir, cuando uno pregunta por un síntoma y sobre todo por el prurito, que tiene una importante carga psicógena, ¿sí? Puede ocurrirle 2 cosas, ¿no? Primero, que tenga una frecuencia de prurito mucho mayor, que es la que siempre pasa cuando se pregunta, y segundo, que descubra causas de prurito que no son urémicos. Es que todos los urémicos pueden tener otras enfermedades que pican. ¿Qué experiencia tienes con eso en este estudio? Si habéis descubierto, ¿ha servido la indagación del síntoma prurito para ver que el paciente lo que tenía era una dermatitis atópica no tratada o maltratada? Recogimos también la incidencia de enfermedades dermatológicas y no encontramos una mayor asociación. Sí que es verdad que cuando el prurito era secundario pues a lo que dices, ya sea pues a una dermatitis atópica, psoriasis y demás, obviamente no lo recogimos como parte del estudio, porque entendíamos que había otra causa que lo justificaba que no fuera el prurito urémico, que al final muchas veces pues es un diagnóstico de exclusión. ¿Alguna pregunta más?
Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos a la última comunicación, casi en tiempo riguroso, y que lleva como título Impacto de la modalidad de tratamiento renal sustitutivo en las tasas de hospitalización en los 2 primeros años. María José Espigares Huete, Marín de la Rosa, Faundés Fernández, Pereira Pérez, Polo Moyano, Montero Alonso y Carmen de Gracia Guindo, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Bueno, buenos días. Os cuento, bueno, como ya sabemos, venimos viendo desde hace, en todos los foros de la nefrología de hace años, la prevalencia de enfermedad renal crónica es algo que incide de una forma importante. En el último estudio a nivel, en el ámbito nacional, en adultos, el estudio Enrica de 2018, la prevalencia del 15%, pero lo peor está por venir. Hay mucha bibliografía al respecto, donde nos dice que en las décadas próximas el porcentaje de pacientes con enfermedad renal y, sobre todo, en técnica de diálisis será importante. De hecho, parece que una de las patologías por debajo de la CM es que más crecimiento va a tener en las próximas décadas. Además, nuestros pacientes son muchos, como lo vemos, son muchos. Ahora ya parece que ahora hay situaciones, disponemos de algún fármaco que va, o parece muy prometedor, retardar la progresión, pero hoy por hoy lo que sí que sabemos que son pacientes que progresan, que tienen una altísima tasa de mortalidad, que conforme el filtrado glomerular cae, los eventos cardiovasculares son cada vez mayores y estos pacientes requieren un importante grado de hospitalización. Por eso es importante conocer qué técnica, qué modalidad de diálisis podemos utilizar, cuál es el impacto que el inicio de la modalidad puede tener sobre esta hospitalización. ¿Por qué? Pues porque hablar de diálisis es hablar de dinero y el dinero es finito, lógicamente. Esto supone un elevadísimo coste al sistema sanitario. El 3%, hay muchos estudios al respecto que así lo dicen, del presupuesto nacional está dedicado a nuestros pacientes y el 4% de atención especializada. Por tanto, hay estudios recientes del Grupo Centro de Madrid, muy interesante artículo, donde valoran el impacto que tiene durante el primer año de tratamiento renal sustitutivo, por ser el primer año de paciente incidente el que más riesgo de ingreso tiene, ¿no?, en la hospitalización. Y en concreto hace una valoración de costes, aunque el estudio no está dedicado exactamente a esto. Por tanto, nosotros nos planteamos en nuestro grupo, pues como objetivo, conocer el impacto que tiene sobre la tasa de hospitalizaciones los pacientes que inician diálisis en las dos modalidades, diálisis peritoneal, hemodiálisis en centro. Conocer la influencia de las distintas comunidades sobre este ingreso y si hay una posible influencia positiva o negativa de empezar con una otra técnica sobre la variable principal, que es la variable hospitalización. Para ello, cogimos pacientes incidentes de nuevo en tratamiento renal sustitutivo entre enero del 16 y abril del 19. Obviamos los años posteriores por el tema también del COVID, porque creo que alteraría un poco el tema. Hicimos un seguimiento en valoración de la variable hospitalización en los 2 primeros años de pacientes en técnica. Establecimos 2 grupos, el grupo 1, pacientes en diálisis peritoneal, y el grupo 2, pacientes en hemodiálisis en centro. Excluimos del estudio, porque nos parecen pacientes con características distintas, pacientes transferidos de una modalidad a otra, o sea, eran pacientes vírgenes de nuevo y pacientes procedentes del trasplante. Estudiamos las tasas de hospitalización, los factores de riesgo relacionados con la posibilidad de ingreso, ¿no?, y las causas de hospitalización, que también nos parecía importante. No contabilizamos los ingresos por accesos, tanto por problemas de fístula como catéter, ni los ingresos por trasplante. Que decir tengo que los pacientes que ingresaban, que iniciaban técnica desde el ingreso, desde el ingreso hospitalario, que muchas veces ya sabéis son bastantes, no se contabilizaba como ingreso ese evento, ¿vale? Obtuvimos nuestra población estudio, que fue un estudio retrospectivo, pacientes, como he dicho, de nuevo, incidentes, fueron 167 pacientes, el grupo de DP 82 y el grupo de hemodiálisis 85. Y vimos características demográficas, la etiología primaria, la existencia de factores comórbidos que tienen bastante importancia en esta situación, diabetes, hipertensión y la existencia o no de eventos cardiovasculares previos. Considerando eventos cardiovasculares previos, el infarto de miocardio y algún accidente cerebrovascular, ¿no? Respecto ya a los resultados, decir que la edad media de nuestros pacientes era de 64, casi 65 años, que el 65% eran varones,
43% de la muestra presentaban diabetes, había un 88%, muchos pacientes hipertensos, y el 58% de los pacientes tenían eventos cardiovasculares previos. La muestra es la que es, y decir que los pacientes en diálisis peritoneal tenían 10 años menos, significativamente eran más jóvenes que los pacientes del grupo de edad, es cierto sesgo en la selección seguramente por el autocuidado, y había más pacientes diabéticos y pacientes con más eventos cardiovasculares previos en el grupo de hemodiálisis. ¿Qué no pasa? Ahora, respecto a la etiología, poco que decir, la causa más frecuente, bueno, había mucha etiología en la muestra general de patología de etiología desconocida, la diabetes era la causa más frecuente, y simplemente resaltar que en el grupo de P, que eran más jóvenes, la proporción de pacientes poliquísticos y la proporción de glomerulares era mayor. Esto coincide con muchos registros de muchos estudios, ¿no? En cuanto a las tasas de hospitalización, que era la variable que nosotros veníamos buscando, en el ingreso en el primer año encontramos que el 37,1% de nuestros pacientes en rojo tenían un ingreso hospitalario en el primer año. De estos pacientes, el 43% correspondían a pacientes en técnica de diálisis peritoneal, el 59,6% en técnica de hemodiálisis. Esto no llegaba a la significación, pero rozaba la significación estadística. Vimos en el estudio que el 30% de los pacientes en DP ingresaban en el primer año y el 43,5% de pacientes de hemodiálisis tenían un ingreso en primer año. La verdad que la tasa de ingreso es grande y muy parecida a la que se define en otros estudios, aunque la verdad que en los distintos estudios la tasa es bastante variable, ¿no? En cuanto al ingreso en el segundo año, encontrábamos que había un 35,2% de pacientes en técnica que tenían algún ingreso hospitalario. De estos, el 31,9% correspondían a pacientes en DP frente al 38,4% en pacientes en hemodiálisis. Y el 45% de los pacientes en diálisis peritoneal frente al 54% en HD tenían algún ingreso en el segundo año de estancia en técnica. En el análisis bivariante intentábamos ver la relación o las características que podían influir en esta hospitalización en función, calculando el hazard ratio con un intervalo de confianza al 95%. Encontramos que en el primer año, en la hospitalización del primer año, la diálisis peritoneal parecía tener un factor protector con una ratio de 0,57 frente a la hemodiálisis, con una ligera, una significación estadística muy cercana a la significación. En el análisis bivariante, en la hospitalización a los 2 años, los eventos cardiovasculares resultaron ser un factor de riesgo, como no podía ser de otra manera. En cuanto a las causas de hospitalización, coincide con lo descrito en la literatura, nuestros pacientes ingresan mayoritariamente por causa infecciosa. Le sigue muy cercano los eventos cardiovasculares, los eventos de insuficiencia de eventos cardiovasculares y eventos de insuficiencia cardíaca, tanto en el primer año como en el segundo año. La imagen, que se ve claramente en rojo la causa infecciosa como la causa más importante, en verde y en naranja las causas cardiovasculares, ¿no? He querido traer aquí la distinción entre los dos grupos porque llama la atención que a nosotros nos llamó la atención en el primer año, como el grupo de hemodiálisis tiene un porcentaje de infección, eran pocos casos, no podíamos hacer inferencias estadísticas válidas, lógicamente la infección era más importante y sin embargo el grupo de diálisis peritoneal, curiosamente, que podrías pensar que la infección sería más importante, aparecían más ingresos por insuficiencia cardíaca. En el segundo año las causas de hospitalización se invierten en este sentido y aparecen los eventos cardiovasculares más frecuentes en el grupo de hemodiálisis y el grupo de P más las infecciones. Ya digo que son pocos, en realidad el número de ingresores no era mucho, ¿no? Concluimos, por tanto, que el impacto del tratamiento renal sustitutivo con técnicas de diálisis en la actividad hospitalaria es bastante alto, que la causa más frecuente, independientemente de la técnica, es la infecciosa cardiovascular y que las diferencias encontradas en ambos grupos estaría a favor de la diálisis peritoneal, o por lo menos al inicio, como veníamos diciendo hace mucho tiempo, de la PD-FIRST. Muchas gracias, María José. ¿Preguntas? Miguel.
Una presentación muy interesante, María José. Mira, una cuestión que siempre hay mucha variabilidad es qué se hace con las infecciones peritoneales en DP respecto al ingreso. Hay centros que ingresan por sistema y otros que pueden rebajar incluso por debajo del 20%. Y eso influye obviamente mucho en las tasas. En vuestro caso, ¿cómo es? Pues miren, nosotros realmente las infecciones peritoneales las manejamos, pues no te puedo decir la proporción porque no tengo el dato aquí, lo podría tener, lo manejamos ambulatorio casi, vamos, en la mayoría de los casos. Simplemente pacientes que tienen una situación ya pues de afectación del estado general importante o muy comórbido, lo hacemos, pero en la mayoría de los casos, nosotros las infecciones peritoneales las controlamos perfectamente en domicilio. Es raro que un paciente con peritonitis ingrese, claro. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Allá al fondo. Aquí, María José. Hola. Una magnífica presentación. Oye, Gracias. sabes perfectamente que los problemas de fallo técnico en diálisis peritoneal son más frecuentes al inicio, todo lo que tenga que ver con catéteres, con hernias, excepto lo que sea fallo de ultrafiltración y pérdida de función renal, lógicamente. Tu impresión, porque sé que no la veis, tu impresión es que esta mejora, digamos, de pronóstico de ingreso para peritoneal podría ser incluso mayor si se hubiera aumentado el tiempo de estudio. Ya te digo, es que los problemas técnicos es más frecuente que aparezcan al principio. O sea, el primer año puede ser el año que teóricamente podría haber más ingresos. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros excluimos los problemas de catéter, o sea, la disfunción de catéter, la disfunción de fístula, lo excluimos de la valoración porque como bien, es verdad, como bien dice, al principio la disfunción de catéter, la migración del catéter da muchos problemas, ¿no? Ingresos hospitalarios, a veces también lo vamos solucionando ambulatorio, entonces nosotros excluimos ese detalle, o sea, el ingreso por acceso vascular o por acceso peritoneal no lo contabilizamos dentro de las causas de ingreso. Es cierto que la hernia, eso que lógicamente son al principio cuando más aparece, en una parte de otras, ¿no? Porque eran pocas, pues está contabilizar las causas de pacientes que hemos ingresado para intervenir una hernia, ¿no? Porque a veces es verdad que a veces en hernia lo que hacemos es pasarlo a DPA, en fin, que tampoco ingresan mucho, pero que sí es verdad que el campo de batalla es el primer año de técnica, ¿no? Aparte hay una cosa, ¿no? Que pacientes en DP de 3, 4 años es muy poco. Quiero decir que cae mucho la N y para los estudios... Es difícil, claro. Encuentras muy poca población a analizar. Claro, nosotros la muestra, la verdad, que es mucho más joven, tenemos esa tendencia, el enfermo tenemos una alta tasa de trasplante, se trasplanta pronto y la verdad que enseguida va. De hecho, nosotros tenemos como en el grupo andaluz este mismo estudio, ya con evaluación de costes, como un proyecto para recoger entre todos los hospitales, porque Andalucía es una comunidad muy grande y yo creo que tenemos mucho que decir al respecto y tenemos la intención de hacer esto extensivo a toda la comunidad, ¿no? Como ha hecho el Grupo Centro en Madrid. A lo mejor es que he planteado mal la pregunta. Yo es que tengo la impresión, porque no lo he analizado, pero yo tengo la impresión que el año de más ingresos en peritoneal es justo el primero. Es mi experiencia. Que el año en el que más ingresos se produce en diálisis peritoneal, en mi experiencia, y no tengo datos, es una impresión subjetiva, es el primer año, porque es donde aparecen los problemas básicamente técnicos, ¿no? Y a partir de ahí, lógicamente, la N de pacientes va cayendo, pero a mí me da la impresión de que el primer año es el año en el que más ingresa el paciente de diálisis peritoneal, y era por ver si esto era también un poco tu impresión. Pues la verdad que yo tenía la sensación también que el primer año de estancia, el reciente inicio, es cuando más dificultades hay, cuando a veces estamos en eso, pero es que la peritoneal, por lo menos nosotros en nuestra unidad intentamos siempre solventarlo a nivel ambulatorio, ¿cierto? Y luego hay mucha variedad en los estudios, hay gente que las tasas de operación el primer año son muy parecidas, algunos estudios, desde luego no de nuestro ámbito europeo, sino estudios de China, algunos estudios chinos, donde hay más ingreso hospitalario del paciente en diálisis peritoneal el primer año, ¿no? Los estudios referentes a nuestro ámbito el europeo dan más tasa en general a la hospitalización en la hemodiálisis, ¿no? Pero sí es verdad que esa sensación yo la tenía y recogí los datos y bueno, pues salió lo que he contado, ¿no? Brevedad, Ana, venga. Vamos a ver, yo si excluyes los ingresos por acceso, a la hora de hacer un estudio económico no me parece correcto, porque, tanto en una técnica como en la otra hay que contabilizar porque suponen, imagínate, cambiar un catéter,
bueno, no te digo nada los vasculares, claro, los accesos vasculares. Entonces yo creo, no, la presentación me ha encantado, ¿no? Esa colación de esto. Pero como has comentado eso, yo creo que se debería incluir esos ingresos también. Sí, hombre, por supuesto. Nosotros aquí no hemos evaluado costes, era un estudio sencillo, ¿no? Para muy de estar por casa. Ahora, cuando ya lo planteemos como a nivel grupo, evidentemente tendremos que dar una vuelta a eso porque, claro, por lo menos en un subgrupo, claro que hay que contabilizarlo. Es que es un gran costo eso, tanto en una técnica como en otra, ¿no? Eso tenemos reunión para darle una vuelta y sí que para hablar de costes, por supuesto que el acceso es importantísimo, vamos, claro. No, y en el estudio de la escuela están los costes, que nos costó, sí, ya vamos, está. Los costes que incluso de las consultas, de las curas, de los catéteres, vamos, se hizo de esa manera. Bueno, lo más importante, muchísimas gracias a todos por tan brillantes presentaciones, por ser ponentes absolutamente disciplinados y claros en las exposiciones y por esta audiencia tan participativa.